Ponlo, por favor, para grabar. Listo, muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase, nuestra primera clase, que es el sistema estomatognático. Cuando hablamos de sistema estomatognático, estamos refiriéndonos a un complejo grande de elementos anatómicos que forman parte de este sistema y sobre todo es esencial para el ser humano. Este segmento que estamos viendo, pueden ver, este segmento es vital para el ser humano. Pero no solamente tiene esas funciones de hablar, no solamente tiene funciones de transmitir, vocalizar, comer, alimentarse, hacer nutrición. No, a este complejo, por eso se llama sistema, es una reunión de muchos órganos, muchos aparatos para darle funcionalidad a todo este segmento que tenemos. Y están relacionados con muchas estructuras anatómicas que ya hemos llevado en primero y en segundo año. Y ahora lo estamos empezando a ver a la hora de practicar lo que es el ingreso a clínicas. Vamos a resolver los problemas que tenga todo este segmento, ¿sí? Toda la articulación temporomandibular, el maxilar inferior, maxilar superior, las piezas dentales y todos los límites que tengan en oclusión. Porque la oclusión no solamente es tratar las piezas dentales al momento de hacer el contacto interdentario. Al contrario, es poder trabajar todo lo relacionado fuera de las piezas dentales a la región muscular, a la región de atemea, a los ligamentos, al sistema nervioso, al sistema de irrigación que tiene esto, ya que muchas patologías que se presentan no solamente son debido a las piezas dentales, sino son también debido a alteraciones que se producen en los músculos que van a repercutir en la articulación temporomandibular y por ende también en las piezas dentales. Y por tanto, automáticamente va a hacer de que esta patología esté presente en el paciente. Y cuando nosotros hagamos el examen bucal y sobre todo van a entrar a ver primero seguramente piezas dentales, va a haber pacientes que no van a encontrar nada en piezas dentales. Y el dolor va a tener que ser de algún lugar. No siempre es de tipo dental, puede ser muscular o nervioso, que no tiene que ver nada con las piezas dentales. Puede ver con los músculos y también con la articulación temporomandibular, que va a repercutir en originar ¿qué? Dolor. Y al eliminar el dolor en este paciente, automáticamente va a haber bienestar. Y si hay bienestar, automáticamente hay, obviamente, una salud ideal para el paciente. Muy bien, entonces vamos a irnos directamente entonces a compartir pantalla y vamos a entrar en tema o en materia. ¿Sí? Muy bien, voy a compartir pantalla con ustedes. Ya se está grabando nuestra clase, no se olviden. Y vamos a empezar desde lo más básico para poder ingresar y ver todo lo relacionado a lo que es sistema estomatognático. Muy bien, estoy haciendo el compartimiento de imagen. Cuando hablamos del sistema estomatognático, estamos hablando de muchas estructuras. Y bueno, vamos a ver directamente a lo que nos compete. ¿Qué es el sistema estomatognático? Es una identidad fisiológica, funcional, perfectamente definida, integrada por una diversidad de órganos y tejidos muy diferentes en sus funciones como también en su estructura, pero cuya biología y fisiopatología son absolutamente independientes, pero que contribuyen a formar un sistema funcional en el ser humano, según Dawson. Nosotros, ¿qué es la definición del sistema estomatognático? El sistema estomatognático es una identidad fisiológica funcional perfectamente definida, integrada por un heterogéneo de órganos y tejidos, pero cuya biología y fisiopatología son absolutamente interdependientes, con una función masticatoria dada por los músculos y el sistema nervioso. Los dientes desempeñan un papel pasivo y activo dependiendo su actividad. Cuando hablamos de este sistema, entonces logremos entender de que son la reunión de órganos y tejidos que van a permitir realizar una función tanto fisiológica como patológica, si es el caso, y que van a tener una función masticatoria, dado por los músculos, por los nervios, y las piezas van a desempeñar una función pasivo o activo, dependiendo de la función.
ya que los dientes también se encuentran en una posición pasiva, no solamente activa, como lo vamos a ver más adelante en las prácticas y en las demás clases. ¿Cuáles son las metas de la oclusión con referente al paciente? ¿Qué es lo que el profesional debe lograr? Es liberar de enfermedades de todo el sistema estomatognático, ¿sí? Preservar y mantener el periodonto sano, obtener articulaciones temporomandibulares estables. Como cuando nos referimos a ATMs estables, nos referimos a que tanto el lado derecho como el lado izquierdo no presenten ningún tipo de dolor ni alteración. Por tanto, cuando hacemos un cierre, una oclusión, un cierre bucal, sea al lado derecho o al lado izquierdo, moviendo el maxilar inferior, no produzcamos ningún dolor, sino esté dentro de lo normal. También mantener la oclusión estable. Cuando hablamos de oclusión estable, nos referimos a que las piezas dentales estén en una posición adecuada y no tengan movimientos. Que todas las piezas se mantengan en su posición para evitar alteraciones al momento de la oclusión y también causar traumas. Mantener las piezas sanas como elemento importante, ya que las piezas que están fracturadas, deterioradas con caries y demás, ya ocasionan una alteración en la oclusión y por tanto una alteración en la ATM, permitiendo así la presencia de una enfermedad que va a ocasionarse debido a una simple caries o tal vez a sarro, ¿sí? También es importante decir que nos debemos tener y permitir una función confortable. Cuando hablamos de una función confortable, nos referimos al hecho de poder abrir y cerrar la boca sin causar alguna lesión en los músculos y en los nervios. Que la posición que tengamos para hacer oclusión, para hacer, entre comillas, chocar los dientes, sea confortable, sea agradable y no nos cause dolor al momento de hablar o hacer masticación. Además, otra función que es parte de la oclusión es la preservación de la estética. ¿Qué significa? Que todas las piezas deben estar alineadas, acorde a su posición natural y acorde a la estética que va a permitir, obviamente, elevar más la salud mental y fisiológica del humano. Bueno, ¿dónde se encuentra el sistema estomatognático? En boca. Bueno, cuando hablamos del sistema estomatognático tenemos que decir que se encuentra en la parte media del macizo craneofacial, que se encuentra justo por debajo, se encuentra como límite en el borde inferior del maxilar inferior y por arriba a la altura del techo de las fosas nasales. Como límite posterior vamos a encontrar que se encuentra por la faringe, con la pared posterior, y en este pequeño segmento es donde se va a desarrollar toda la actividad para poder realizar la masticación, como también la respiración, y además poder realizar otras funciones respecto a el sistema estomatognático. ¿Cuáles son los componentes del sistema estomatognático? Bueno, algunos componentes anatómicos que ya vamos a volver a repasar porque es esencial. Debemos decir, por ejemplo, los huesos. Todos los huesos del cráneo van a tener una función, una pequeña parte fundamental en el accionar del sistema. Vamos a encontrar el maxilar inferior como elemento predominante para las funciones, al hueso hioides, a la clavícula y al esternón. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la clavícula y el esternón? Vamos a ver más adelante que existen músculos relacionados a la función masticatoria que va a hacer que estos intervengan. También tenemos los músculos de la masticación, de la deglución y la expresión facial como elementos grandes. También tenemos las articulaciones, como por ejemplo la relación que tiene diente alveolo y el periodonto como elemento importante entre los dos y la articulación temporomandibular que va a permitir realizar este tipo de actividad. También tenemos la lengua, los labios, los carrillos, las piezas dentales, el sistema vascular y el sistema nervioso. Cuando estamos hablando de las funciones del sistema estomatognático, tenemos que hablar de que el sistema estomatognático va a servir primero para comer, para la nutrición, para hablar, para pronunciar, para masticar,
para deglutir, para sonreír, para respirar, para besar, para succionar y para medio de defensa. ¿Esto será solamente parte o habrá más? Pues vamos a ver que existen más funciones del sistema estomatónico y sobre todo de la cavidad bucal, que va a repercutir en el desarrollo del ser humano en toda su vida y también el proceso de adaptación que va a surgir gracias a estas funciones y en las funciones que realiza el ser humano. Algo importante, debemos decir que cuando nosotros empezamos ya a vocalizar las primeras palabras para la comunicación, con sonidos y posiciones de la boca al momento de pronunciar algunas consonantes o el dar algunos fonemas o grafemas que se utilizan para empezarnos a comunicar, tenemos que decir que el sistema estomatognático va a funcionar o va a intervenir de gran manera, por ejemplo, cuando empecemos a decir las letras M, P, Y, D, L, N, Ñ, C, B, B, R, J, G y Ch. ¿Pero por qué estoy metiendo esto? ¿Por qué estamos haciendo referencia a esto? Que no tiene mucho que ver con odontología. Pues sí tiene que ver, porque cuando estamos hablando de que el sistema estomatognático influye en el proceso de comunicación, vamos a analizar que cuando la lengua, los labios, ¿sí? Las piezas dentales no están en una posición adecuada para poder emitir estos sonidos, se distorsionan. Y si faltan piezas dentales, algunas de las letras que aquí encontramos que pronuncian o funcionan junto con el sistema van a carecer de claridad al momento de decir, por ejemplo, M. Si tenemos una fisura labial, se va a alterar. Si tenemos ausencia de piezas, también se va a alterar el sonido. Por tanto, hay a muchas personas que no se les entiende algunas letras al momento de pronunciar. Eso es debido a la ausencia de piezas dentales o por alguna alteración que tienen en los tejidos circundantes de la cavidad bucal. Bueno, vamos a ver límites. Cuando hablamos de límites, bueno, tenemos que hablar algunas características del sistema, ¿no? Y cuando hablamos de este sistema, como tal, tenemos que decir de que existe una diferenciación, ¿sí? Existe una diferenciación porque cuando hablamos de estos límites, estamos refiriéndonos a límites tanto externos como internos y a la vez vamos a asegurarnos de que estas alteraciones o estos límites que se presentan van a ser esenciales conocerlos a la hora de estar ya tocando paciente. Por tanto, vamos a seguir con el compartimiento de imágenes y vamos a hablar de los límites que presenta la cavidad bucal. Y cuando hablamos de límites nos estamos refiriendo exclusivamente a poder diferenciar algunas características de estas y poder ver o poder notar de que existe, un momento por favor, ese compartimiento, ahora sí. Entonces, cuando estamos hablando, cuando nos referimos a los límites y demás, nos estamos refiriendo exclusivamente a poder ver o a poder tratar algunas características que son bien vitales, importantes, y entonces tenemos que hablar de esto. Bien, vamos al compartimiento de imagen. No nos olvidemos que los límites que estamos marcando en el sistema estomatognático van a ser vitales para la hora de hablar. A ver, los que están ahí y que están durmiendo. A ver, dígame, ¿cuál es el límite, los límites de la boca? ¿Cuál es la pared anterior? Si alguien me puede decir, por favor, para hacerlo dinámico. Los límites de la pared. Los límites, por favor, de las paredes, si alguien me puede decir. ¿Ah? Las piezas dentarias, doctor. Piezas dentarias son elementos que están dentro, pero no son límites. Los límites nos referimos, por ejemplo, cuando estamos hablando de la pared anterior, pared posterior,
etcétera, etcétera. Si me puedes decir, si alguien me puede decir una pared, Los carrillos, doctor. El piso de los la lengua. carrillos son parte o elemento de qué parte de la pared. Lateral. Paredes. ¿Laterales? Sí, doctor. Muy bien. Otro. Despierten, jóvenes. Si no, no vamos a poder usar dinámico esto. Nos vamos a dormir. Los paladar. Perfecto. Estos elementos son importantes porque nos van a servir de elementos de poder entender los límites correspondientes y a la vez poder trabajar lo que se refiere a el entendimiento de estos límites. Bien, vamos a hacer comprimimiento un momentito, por favor. Aquí una diapositiva se me ha desorganizado. Perfecto, ahora sí. Entonces, cuando hablamos de límites, también tenemos que ver de estructuras anatómicas que hemos llevado ya en el inicio de la cátedra. Por tanto, cuando hablamos, ahora sí, ¿pueden observar? No. ¿No? Ya, dale No un sale tiempito. la diapositiva, doctor. Tranquila, tranquila. Ya vamos ahí. Ahora sí. Estamos compartiendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los límites que va a comprender la cavidad bucal? ¿Sí? Vamos a hablar de la pared anterior, formado por los labios, las paredes laterales formadas por las mejillas, muy bien al compañero que dijo eso, la pared superior o paladar, que está formado por una porción ósea y una porción blanda, ¿no? O paladar óseo, o paladar blando, también llamamos algunos paladar membranoso, y la pared posterior, que es un orificio irregular llamado istmo de las fauces, que se comunica con la boca, con la faringe, ¿no? Como elementos importantes. Límites de la boca. Pero dentro de los límites de la boca tenemos dos elementos, o dos zonas, si quieren llamarlo así, dos compartimientos. Una, la zona vestibular o vestíbulo bucal, y la cavidad propiamente dicha como elementos. Claro, dentro de la cavidad bucal y dentro de estas dos zonas tenemos que incluir las piezas dentarias y las glándulas salivales, que van a ser elementos importantes que vamos a ver más adelante. El vestíbulo bucal comprende, por ejemplo, diferentes paredes. La pared interior, formada por los arcos dentarios, la pared externa, formada por los labios y las mejillas, y la pared superior o inferior, formada por el vestíbulo, que corresponde al límite de la mucosa bucal y las encías. Cuando hablamos del vestíbulo bucal, ¿sí? Entonces estamos hablando de estos límites. Cuando hablamos de la cavidad, micrófono, por favor. Hablamos de la cavidad bucal propiamente dicha, estamos hablando, por ejemplo, del límite superior, que es el paladar duro y el paladar blando. También debemos hablar del límite inferior, que corresponde al piso de la boca, a los límites laterales, que son las mejillas, y los límites anteriores. En la pared posterior vamos a encontrar límites. Doctor, perdón que le corte, pero Marisol, tu micrófono, por favor, no se oye bien al doctor. Doctor, Gracias. Creo que esté desorganizado, no sé si soy yo. Ahora sí. Gracias, William. Gracias. Continuamos entonces. Micrófonos no se los descuiden, por favor. Sí, gracias. Muy bien, entonces cuando hablamos de estos límites que vamos a encontrar, tenemos que hablar también de que fuera de los límites que tenemos marcados, vamos a encontrar algunos elementos anatómicos ya que conocemos, por ejemplo, la lengua, ¿sí? Como elemento importante a la hora de las funciones de la masticación y de comprimir el bolo alimenticio y con sus diferentes etapas o fases que produce el masticar, ¿sí? Ahí vamos a encontrar los genios glosos, los estilos glosos, ioglosos, palatoglosos, faringoglosos, amigdaloglosos, lingual superior, lingual inferior, transverso, como elementos musculares importantes en la lengua, y eso vamos a ver en otro capítulo más adelante. Los doctores vamos a hablar cuando hablemos de ciclo masticatorio, función masticatoria, fuerzas masticatorias, porque la boca tiene una fuerza increíble a la hora de hacer el proceso de trituración y también de compresión gracias a la lengua del bolo alimenticio.
Sin antes decir que existen componentes óseos que ya hemos visto casi un año en odontología. Hemos hablado de los huesos del cráneo, estamos hablando del hueso, de los huesos propios del cráneo, estamos hablando del esfenoides, sí, como elemento importante, estamos hablando de los huesos palatinos, maxilar superior, tanto el lado derecho como izquierdo, el hueso temporal, occipital, etcétera. Todos los huesos del cráneo van a tener una función específica a la hora de la masticación. Cuando empecemos a hablar de, por ejemplo, músculos masticadores, ligamentos, inervación y irrigación, que van a ser elementos importantes a la hora. Pero solamente estamos describiendo un poco componentes óseos. Los huesos del cráneo, el maxilar inferior, o también conocido como mandíbula, ¿sí? No se extrañen que muchos libros manejan como mandíbula y no maxilar inferior. El hueso hioides, la clavícula y el esternón como componentes óseos importantes en el sistema estomatognático. Si bien ya tenemos delimitada la cavidad bucal como tal y también sabemos que participan los huesos del cráneo y algunos huesos como la clavícula y el esternón en el proceso de movimientos mandibulares, como en el proceso de masticación, apertura y cierre, tenemos que hablar, ¿sí?, de la articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular, ¿sí?, es importante decir que este sistema está constituido por la articulación por una articulación alveolodentaria, en este caso estamos hablando de las piezas que están incluidas en el maxilar inferior y maxilar superior, los ligamentos que tienen la articulación temporomandibular, los músculos masticadores y el mecanismo de un control neurológico. Siendo una articulación sinovial, esta característica con propios receptores o microreceptores que van a permitir realizar una actividad y evitar el trauma oclusal en el sistema estomatognático. Tenemos que hablar también un poco de la articulación. Ya habíamos dicho que esta articulación temporomandibular es una diartrósica, una articulación móvil, pero también tiene características glindimoideas, una característica artrodial, una bicondilia y una sinovial. Porque con estas características que tiene la articulación temporomandibular, estamos hablando directamente de poder entender de que esta articulación, ¿sí?, tiene componentes óseos que van a estar relacionados con el conducto auditivo externo, con el cóndilo del maxilar inferior, con la eminencia articular del temporal, la cavidad glenoidea, el menisco o el disco interarticular como elementos importantes a la hora de formar parte de esto. ¿Qué estamos diciendo? ¿O qué estamos hablando en esto? Simplemente es un repaso de lo que ya anteriormente ustedes han llevado a anatomía. Estamos haciendo un repaso general de esto, pero para poder entender las características que me va a dar esto. Si es así, estamos refiriéndonos a una articulación y a un elemento importante en la vida del profesional odontólogo. Porque acá vamos a poder observar directamente la relación que existe entre los tejidos y todos los elementos que hemos llevado en odontología a la hora de empezar a hablar de esto. Cuando hablamos de esto tenemos que referirnos nuevamente y sin querer tenemos que llevar un poco de anatomía. Referirnos a las características óseas que tiene esto y poder entender de cómo es este proceso de masticación. Fuera de los elementos que estamos mencionando, pues ahora vamos a empezar a desglosarlos y vamos a ver algunos elementos importantes o esenciales de la articulación temporomandibular. En segundo año y en primer año han llevado estos elementos como tales, pero cuando han llevado estos elementos, lo han debido ver de una forma mucho más superficial, ya que cuando hablamos de estos elementos estamos hablando de que no existía o no había elementos importantes a la hora de tomar ATM, porque ATM lo han debido pasar muy velozmente, no han debido ver muy profundamente los elementos que conciernen a esto. Pero acá ya vamos a ver que la articulación temporomandibular es esencial a la hora de trabajar lo que se refiere a
elementos anatómicos. Permítame un momentito, por favor, reducir esto. Está muy grande y enseguida continuamos. Déjeme un momentito, por favor. Listo, ahora sí. Las diapositivas son muy grandes para el mecanismo. Listo. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de estos elementos, tenemos que hablar de las estructuras y ahora sí podemos observar de que cuando hablamos de elementos anatómicos, vamos a tener que referirnos sí o sí a los elementos que encontramos en la articulación temporomandibular, porque las piezas dentales ya lo han llevado como tal, ya lo han llevado en anatomía dentaria. Han podido ver que las piezas dentales tienen diferentes formas en la cara oclusal, diferentes inclinaciones, etcétera, etcétera, y tienen surcos, tienen fosas con diferentes características tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Y entonces cuando hablamos de la articulación temporomandibular, que no se ha tocado muy profundamente, y eso vamos a llevar más adelante en otro capítulo con la doctora Lili, tenemos que clasificar esta articulación diciendo que es una diartrósica, una gingivoidea, de tipo artrodial, bicondílea y sinovial, que son características que vamos a ver. Por ejemplo, una diartrósica va a ser una articulación móvil, claro que sí. La gingivoidea, que es un movimiento de rotación y de bisagra, claro que sí, porque hacemos apertura y cierre de boca y estamos haciendo este movimiento de rotación al inicio, en la primera etapa de apertura bucal, hacemos una rotación pura, ¿sí? Luego artrodial, porque hay una traslación y deslizamiento cuando hacemos la apertura máxima. Cuando abrimos grande la boca, entre comillas, hay un desplazamiento, una traslación, ¿sí? Y una bicondilia cuando existe un cóndilo y una cavidad, la cavidad glenoidea y con otro cóndilo del temporal. Están chocando dos superficies que vamos a ver enseguida en la imagen. Y hay una lubricación gracias a que al líquido sinovial. Aquí tenemos, por ejemplo, ya podemos observar aquí los elementos. Cuando hablamos del cóndilo, el número 4, del maxilar inferior, estamos hablando también del cóndilo del temporal, que es otra eminencia. Entre los dos elementos óseos que tenemos, ya obviamente la cavidad glenoidea y el conducto auditivo externo, tenemos que colocar que existe un elemento importante acá, un disco interarticular, que no va a permitir que exista frotamiento entre los huesos. Y esto va a permitir que este cóndilo haga su desplazamiento. Habíamos hablado de dos movimientos que hay, uno de rotación y traslación que ocurre en la articulación temporomandibular. Y eso se debe gracias a este menisco o disco interarticular. Los ligamentos de la articulación temporomandibular van a funcionar y van a permitir darle integridad y limitar los movimientos, porque no nomás es abrir la boca y se quede ahí. Al contrario, esto va a permitir que se pueda realizar una actividad en la articulación temporomandibular como también en los movimientos. Cuando hablamos de esto tenemos que decir que estos ligamentos del ATM al momento de hacer la oclusión van a restringir los movimientos limitando el movimiento del maxilar superior y maxilar inferior. Los ligamentos del ATM se van a dividir en dos pares de ligamentos laterales o intrínsecos, tres pares de ligamentos extrínsecos, dos pares de ligamentos colaterales y dos pares de ligamentos otomandibulares. Porque hay ligamentos que nacen de la región del oído para poder estar relacionados con estos movimientos de ATM. Aquí vamos a poder ya ver el dibujo. Si podemos ver, vamos a encontrar que el sistema estomatognático va a estar unido por medios de unión hacia el maxilar superior, mejor dicho, hacia la cavidad glenoidea junto con el maxilar inferior gracias a una cápsula articular, un ligamento lateral externo y un ligamento lateral interno. Esos medios van a ser los medios de unión entre el cóndilo del maxilar inferior con la cavidad glenoidea del hueso temporal. Ligamentos accesorios importantes a la hora de hacer y limitar el movimiento. El ligamento esfenomaxilar, el ligamento estilomaxilar y el ligamento pterigomaxilar como ligamentos accesorios.
superficies articulares donde se va a desenvolver estos movimientos van a ser obviamente el cóndilo del maxilar inferior, la cavidad glenoidea y el menisco interarticular, que van a servir exclusivamente para delimitar la zona de movimiento de este cóndilo con relación al movimiento de apertura y cierre y los movimientos de lateralidad. La irrigación de la articulación temporomandibular está dada por las ramas de la maxilar interna y la temporal superficial, que son ramas terminales de la carótida externa. Aquí podemos ver, por ejemplo, las ramas temporales superficiales que van a dar la irrigación correspondiente al cóndilo del maxilar inferior, ¿sí? Sin estar presentes otros elementos, pero sí hay que hacer notar que también algunas arterias auriculares posteriores van a servir como elementos nutricios a esta región, que generalmente es avascular, ¿verdad? En los libros hemos leído que es avascular esta zona, pero la encargada de pasar los nutrientes, la más cercana, son las arterias temporales superficiales, que son las encargadas de nutrir. ¿Cuál es la inervación? Pues son ramas auriculotemporales y masentéricas. ¿De qué nervio? Del nervio mandibular del trigémino, que es el elemento vital a la hora de dar la nutrición correspondiente para poder realizar la nutrición, ¿sí? Cuando ya hemos hablado de estos temas, tenemos que hablarnos de la biomecánica. ¿Qué es biomecánica? Cuando hablamos de biomecánica, tenemos que hablar, cuando hablamos de la biomecánica, nos estamos refiriendo exclusivamente a los movimientos que va a realizar el maxilar inferior con relación al maxilar superior. Este movimiento simplemente de apertura leve, apertura inicial, ya es biomecánica. El hecho de mover el maxilar inferior hacia el lado izquierdo ya es biomecánica. El hecho de hacer apertura máxima ya es biomecánica. El hecho de empezar a vocalizar o mover la lengua a la derecha o a la izquierda ya es biomecánica. Entonces, nos vamos a referir exclusivamente que la articulación temporomandibular va a tener dos zonas de trabajo, una superior y una inferior, gracias al disco interarticular. Una suprameniscal, porque el menisco está entre los dos. Vamos a dar cuenta que esta es la cavidad glenoidea y este es el cóndilo. Ese espacio que pueden ver entre los dos, ahí se encuentra el disco. Y el disco va a delimitar dos espacios, uno superior y uno inferior. Este disco va a permitir dos tipos de movimientos, el suprameniscal y el inframeniscal. Suprameniscal obviamente la parte superior, inframeniscal por debajo del disco, que van a permitir que este cóndilo realice un movimiento. Vamos a dar cuenta que es la cavidad glenoidea y esta es la eminencia del temporal, ¿sí? El cóndilo del temporal. Entonces, cuando el cóndilo se encuentra, el cóndilo maxilar se encuentra en la cavidad glenoidea, cuando haga un movimiento para apertura, esto va a rotar ligeramente sobre su propio eje, ¿sí? A ese movimiento se llama de rotación puro. Es el primer movimiento que ocurre antes de hacer la apertura bucal. Y cuando hacemos la apertura bucal, este cóndilo va a trasladarse, por eso hemos dicho que es un segundo movimiento de traslación, que se va a adelantar. Y el disco también va a estar junto con ellos, no se va a quedar atrás, va a desplazarse el disco hacia adelante para llegar cóndilo con cóndilo. Al llegar cóndilo con cóndilo, lo que ha ocurrido es que la boca se ve así de grande. Es el segundo movimiento de apertura. Y ahí, ¿quién limita este movimiento que ha ocurrido? ¿Quién limita para que el maxilar no se salga de su posición, no se salga de su zona? Los ligamentos de la articulación temporomandibular. Desde luego, van a funcionar los diferentes músculos que enseguida vamos a ver para poder ver o entender esto. Pero tenemos que decir que cuando estamos hablando de estos elementos anatómicos que se encuentran, vamos a notar de que sí o sí vamos a encontrar componentes musculares, como también componentes dentro del sistema estomatognático que nos van a permitir realizar algunos movimientos. Y bueno, pues hay que nombrarlos, ¿no? Hay que nombrar a los diferentes elementos que nos van a permitir realizar estos y vamos a poder entender que anatomía es esencial a la hora de entender lo que son los movimientos mandibulares y poder entender estos.
Bien, entonces, como habíamos dicho anteriormente, vamos a comprimir nuevamente imagen. Habíamos visto entonces que al hacer apertura, cierre y demás, estamos trabajando, y al ser dinámica, biodinámica, este movimiento, estamos trabajando todos los músculos, ligamentos para la apertura y para cierre. Entonces, vamos a ver ahora qué elementos anatómicos forman parte del sistema estomatognático como elementos importantes a la hora de entender lo que son la biomecánica. Cuando hablamos de biomecánica, estamos hablando directamente, por ejemplo, de la zona inframeniscal, lo que les he dicho. Forma parte del sistema articular y es parte del complejo cóndilo-disco. En estas dos superficies, el movimiento se ocasiona de rotación, ¿sí? Sobre la articulación. Y esto obviamente va a causar que exista unión fuerte entre el cóndilo y el disco y va a permitir que funcionen los ligamentos discales. Cuando hablamos de la suprameniscal, estamos hablando igual del mismo complejo y como habíamos dicho, va a haber un proceso de traslación gracias a los elementos que tienen en la cavidad suprameniscal. Elementos o componentes musculares del sistema estomatognático están funcionando. Pues vamos a hablar de los músculos elevadores, mandibulares o músculos masticatorios que se encargan de elevar el maxilar superior, el maxilar inferior, perdón, para tocar o hacer contacto con el maxilar superior. Los músculos supresores o también llamados suprayoideos y los músculos fijadores o también llamados infrayoideos. Estos tres grupos de músculos van a funcionar en el sistema estomatognático. Y por tanto tenemos que hablar de qué músculos se encuentran. Por ejemplo, en los músculos mandibulares vamos a encontrar al temporal, al macetero, al pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Y los haces bien importantes que vamos a tocar en oclusión van a ser, por ejemplo, el haz superior o el haz esfenoidal, el haz inferior o el pterigoideo, que son parte elemental a la hora del ciclo masticatorio y los movimientos de masticación. Cuando hablamos de los músculos depresores, vamos a hablar de los músculos suprayoideos, donde van a intervenir el digástrico anterior, el digástrico posterior, el miloioideo, el genioideo y el estiloioideo, como elementos depresores de la mandíbula. Cuando hablamos de depresores, significa para la apertura bucal, para que se abra la boca. Tenemos que hablar de los músculos fijadores, o también llamados infrayoideos. Cuando hablamos de esos músculos fijadores, nos referimos a poder mantener la boca abierta o mantener una posición no siempre extrema al momento de abrir la boca. Nos van a permitir mantener una posición. Y esos músculos son el esternocleidomastoideo, el esternotiroideo, el tiroideo y el homoioideo. Estos músculos son los fijadores mandibulares, también conocidos como infrayoideos. Cuando hablamos de los movimientos mandibulares, tenemos que hablar que estos movimientos mandibulares van a ejercerse sobre los tres ejes que presenta, el eje vertical, horizontal y frontal. El estudio de la oclusión es en base a estos tres ejes, ¿sí? A estos tres planos que van a poder ser estudiados más adelante. Y tenemos que decir que los movimientos mandibulares van a ver como apertura, cierre, protrusión, retrusión y movimientos de lateralidad. Esos son los movimientos que se van a presentar, ¿sí? Como elementos importantes de estudio. Desde luego, existen movimientos combinados de todos estos que se van a poder entender si es que logramos comprender qué es la apertura, qué es el cierre, qué es la protrusión, qué es la retrusión y qué son los movimientos de la lateralidad y cómo funciona tanto el lado derecho como el lado izquierdo al momento de hacer estos movimientos. Cuando hablamos de la función, de la anatomía de la función del ATM, tenemos que referirnos que este pequeño cuadro que estamos observando simplemente es un mapa conceptual, ¿sí? Donde podemos determinar las diferentes actividades que se presentan. Por ejemplo, el cóndilo y su función. La cavidad glenoidea y su función, por ejemplo, es el camino condilar, en la guía condilia, está relacionado con la morfología de los dientes, la cavidad glenoidea, el hueso temporal, el disco articular y su función que va a proteger las articulaciones, va a amortiguar choques, va a regular los movimientos
mandibulares y va a dar estabilidad a la cavidad glenoidea. Y el líquido sinovial que obviamente va a lubricar y también va a ser parte de la nutrición para este. Cuando hablamos de los movimientos tridimensionales, que vamos a ver, estamos hablando de la rotación, traslación y la rototraslación. Y también vamos a hablar sobre la cápsula articular, que es una envoltura fibrosa que va a proteger, que va a dar mayor resistencia al complejo cóndilo discal. Pero cuando hablamos de movimientos de mecánica mandibular, lo que hace un momento habíamos hablado sobre las dos áreas del supra inframeniscal, estamos hablando de que los tipos de movimiento, como hemos dicho, lo más básico va a ser rotación y traslación, ¿sí? Y cuando hablamos de rotación, que va a girar alrededor de su propio eje, con un movimiento de rotación frontal, un movimiento de rotación horizontal y un movimiento de rotación sagital, que eso más adelante vamos a ver con más calma. Pero simplemente tenemos que decir que este cuadro de biomecánica se va a guiar sobre lo que habíamos hablado. Tipos de movimientos, rotación y traslación, movimientos mandibulares, que habíamos dicho, apertura, cierre, protrusión, retrusión, y movimientos de lateralidad, y todo este complejo que vamos a aprenderlo, y sobre los planos ortogonales, o sobre los planos de estudio. El plano sagital, el plano horizontal y el plano frontal, que van a ser estudiados más adelante para poder entender del movimiento mandibular en sus diferentes características. Tenemos que hablar de los músculos masticadores, pues es el elemento vital para empezar a hablar de oclusión, porque si no sabemos cómo funcionan los músculos masticadores, ¿cómo vamos a poder entender de cómo funciona los huesos y la acción de los músculos a la hora de empezar a trabajar? Bueno, hemos dicho que entonces trabajan sobre todo en la masticación y en la oclusión. Sí, son los músculos más fuertes del cuerpo porque resisten y ejercen gran fuerza, ¿sí? Y son componentes del sistema estomatognático en un estado pasivo complejo al principio. Ahora hemos hablado de que es dinámico y pasivo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esto. Los músculos de masticación, pues, obviamente, van a permitir, como habíamos visto, van a ser elevadores, depresores, van a permitir hacer protrusión, retrusión, retropropulsión, lateralidad y deducción. Estos otros elementos que habíamos visto o estamos mencionando aquí por deducción, ¿sí? Propulsión, propulsivos y demás, simplemente son pequeñas variantes a los movimientos ya básicos que habíamos dicho, que son apertura, cierre, protrusión, retrusión y movimientos de lateralidad. Son complementos. No hay nada de extrañarse que en otros libros van a encontrar también estos términos que se están refiriendo. Los debemos mencionar porque en la bibliografía que tenemos existe autores que colocan esto, pero simplemente son aclaratorios a los movimientos básicos que habíamos mencionado. Cuando hablamos de los músculos posicionadores o fijadores, estamos hablando también de los que son responsables en la porción horizontal de la mandíbula, el pterigoideo y el temporal como músculos posicionadores. Cuando hablamos de los músculos responsables de la elevación, estamos hablando del macetero, del pterigoideo y del temporal como elementos musculares que van a permitir esto. Esto vamos a ir desglosándolo más adelante en nuestros capítulos de oclusión. Recordemos que esta es la clase introductoria para entender un poquito las generalidades de todo el sistema. Cuando hablamos de inserción de los músculos, tenemos que hablar de que estos músculos van a estar insertados en una zona fija y una zona móvil. Y cuando hablamos de una inserción fija y una inserción móvil, tenemos que decir la inserción fija es en el cráneo y la móvil en la mandíbula o en otra zona que por accionar todos los músculos que se encuentran en una zona fija van a jalar literalmente, van a atraer a la porción móvil de los músculos. Y así vamos a entender el mecanismo de funcionamiento de los músculos a la hora de hacer los diferentes accionares. Los músculos de masticación, por ejemplo, está el temporal, el macetero, el pterigoideo externo y el pterigoideo interno, ¿sí? Y algunas partes, y hay que entrar un poco a anatomía para repasar. Tenemos que decir que el músculo temporal tiene una línea de inserción temporal inferior. En toda la fosa temporal se encuentra toda la fosa temporal con una aponeurosis temporal cubierta. La cara interna del arco cigomático también es parte de esto. La apófisis coronoides dan origen a una línea oblicua. La cara anterior del tendón del origen del
músculo macetero. Su inervación está dada por la rama del maxilar inferior en sus temporales profundas, la anterior, la media y la posterior. Y los movimientos que va a realizar el músculo temporal va a ser la elevación de la mandíbula contra el maxilar superior, lleva el cóndilo hacia atrás de la cavidad glenoidea. Las fibras del músculo temporal, su porción anterior, tienen fibras casi verticales, elevan esta porción anterior, elevan la mandíbula verticalmente. La porción media también, que tiene fibras oblicuas ligeramente hacia adelante, del músculo temporal, elevan la mandíbula y la retruyen. La porción posterior, que también tiene fibras horizontales hacia adelante, llevan la mandíbula a la parte más posterior de la cavidad glenoidea. Entonces, la porción anterior, media y posterior tienen diferentes accionares con relación a la mandíbula. Ahí tenemos la porción anterior, la media y la posterior. Cuando hablamos del músculo macetero, tenemos que decir que se inserta, que sus inserciones son 2/3 partes en la porción anterior del borde inferior del arco cigomático y en el borde inferior del hueso malar. Además, está parte inserto en el ángulo de la mandíbula y en la porción inferior de la cara externa de la mandíbula. Por tanto, tiene una forma casi rectangular, ¿verdad? La porción interna o profunda tiene un borde inferior. Además, está en la cara interna del arco cigomático, la cara externa en la rama de la mandíbula. La inervación dada por el nervio macetero, es rama de la maxilar inferior, y el movimiento exclusivo. Micrófono, por favor. Compañeros, apaguen sus micrófonos. Compañera Eva. Compañera Eva, micrófono. Compañera Eva, tu Compañera. micrófono. Doctor. No estoy con el control de audio, sino con gusto. Bueno, entonces les decía, el músculo macetero, la parte más importante que va a hacer su accionar es levantar, o mejor dicho, elevar el maxilar inferior. Y está inervado por el nervio maceterino, rama de la maxilar inferior. ¿Qué nos va a interesar? Porque están diciendo, hoy pero estás repasando otra vez anatomía, que es lo mismo que lo que he llevado un año entero, me han aburrido con músculos, anatomía, el año pasado he vuelto a llevar. Lo que aquí es importante y deben repasar y hacerse una memotecnia es la actividad que realiza cada músculo. ¿Qué movimiento hace cada músculo a la hora o lo relacionado con la masticación? Cuando entendamos eso y sepamos bien, vamos a poder luego pasar al siguiente paso, que son inserciones. Habíamos dicho que las inserciones que están en el cráneo son fijas y las inserciones móviles en otras zonas están o se van a acercar, mejor dicho, al cráneo. Por tanto, cuando digamos el músculo macetero se contrae, ¿qué está haciendo? Se está contrayendo. ¿Y dónde va a haber la mayor contracción? En la zona del cráneo. Por tanto, la zona que es móvil, ¿qué va a hacer? Se va a acercar, ¿verdad? Cuando se relaja el músculo macetero, ¿qué va a ocurrir? Se va a alejar. Por tanto, va a haber apertura. ¿Sí? Eso quiero que entiendan, por favor. Cuando están cerca, hay una contracción y las inserciones están cerca del hueso, la zona móvil se va a acercar. Cuando haya relajación, se va a alejar. Por tanto, si tomamos en cuenta, viendo el dibujo que tenemos aquí presente, ahorita ¿en qué estado estaría? En contracción, ¿verdad? Porque están ocurriendo sus piezas. Cuando entra en relajación, ¿qué va a pasar? La zona móvil se va a alejar de la zona fija. Por tanto, va a haber apertura, un ligero espacio en este lado. ¿Sí? El macetero va a tener dos haces, un haz profundo y una superficial, que podemos ver en la imagen. Fíjense acá. Estos dos haces van a tener unas ciertas características diferentes, ¿sí? Esto nos va a permitir, obviamente, realizar algunos movimientos y además vamos a poder explicar que, por ejemplo, el músculo pterigoideo externo, que es otro elemento importante, tiene un fascículo superficial o esfenoidal, lo que habíamos visto en la imagen anterior, o un fascículo o un haz pterigoideo.
¿sí? Ambos fascículos se unen en uno solo, pero el superior en dirección horizontal y el inferior con una dirección oblicua de arriba hacia afuera, y se fijan en la pared interna del cuello del cóndilo y en el menisco interarticular, que van a permitir, obviamente, realizar o limitar algunos movimientos. El pteroideo externo o superior es el más pequeño, ¿sí? Y se origina en la superficie infratemporal del ala mayor del esfenoides. Se extiende casi horizontal hacia afuera y va a tener una inserción final en la cápsula articular y en el borde anterior del disco interarticular y del cuello del cóndilo. ¿Y cuál va a ser su función específica de este? Va a ser muy activo durante la mordida y la protrusión. Este va a funcionar bastante en la mordida y la protrusión. Cuando hablamos de otro elemento anatómico que vamos a ver, del pterigoideo externo inferior, tenemos que decir que se origina en la cara externa de la lámina pterigoidea externa, se extiende hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera, y se inserta en el cuello del cóndilo. ¿Cuál va a ser su función del pterigoideo externo inferior? Contracción bilateral, protrusión, contracción unilateral, media trusión con movimiento contrario. Ahora ustedes dicen, ¿pero qué es eso de contracción bilateral, unilateral? Cuando hablamos de contracción bilateral, significa que el lado derecho y el lado izquierdo al mismo tiempo van a tener su función. Y cuando hablamos de contracción unilateral, solamente un lado va a funcionar y el otro va a estar en relajación. Uno va a estar contraído y el otro va a estar en relajación. O puede ser viceversa. Si el lado derecho estaba en contracción, el lado izquierdo va a estar en relajación. Y cambia de lado, pues el izquierdo va a entrar en contracción y el lado derecho en relajación. A eso se llama contracción unilateral. Y cuando hablamos de contracción bilateral, estamos hablando de los dos lados. El músculo pterigoideo externo también va a tener un fascículo esfenoideo y pterigoideo, como mencionábamos hace un momento, y va a estar inervado por el nervio temporobucal de la rama del maxilar inferior. ¿Y cuáles son los movimientos? Bueno, si ambos se contraen simultáneamente, llevan hacia adelante la mandíbula. ¿Sí? Escuchen bien. Si ambos lados del músculo pterigoideo externo se contraen, ¿sí? Llevan simultáneamente la mandíbula hacia adelante. ¿Qué pasa si el pterigoideo externo del lado izquierdo se contrae? Del lado izquierdo. Este es el lado izquierdo. ¿Qué pasa si, mejor dicho, se relaja? El otro lado simplemente se va a adelantar. El lado derecho se va a adelantar y el lado izquierdo va a quedar dentro de la cavidad glenoidea. ¿Sí? A ver, tomen en cuenta esto. Si los dos se contraen, van a llevar hacia adelante la mandíbula. Si un lado se relaja, la mandíbula del lado opuesto va a salirse y el lado de este lado, ¿no? Del lado derecho se va, literalmente va a avanzar, pero este lado, que es el lado izquierdo, va a quedarse dentro de la cavidad glenoidea. No va a avanzar. ¿Sí? Además, el músculo pterigoideo va a permitir, obviamente, hacer este trabajo. Y si se contrae el lado derecho, el cóndilo de derecho se desplaza moviendo la mandíbula hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Lo que hace un momento les decía. Si uno se relaja y lo se contrae, la mandíbula va a tener movimiento de desplazamiento hacia un lado. El pterigoideo también, si se contrae el lado izquierdo, el cóndilo izquierdo se desplaza moviendo la mandíbula hacia el lado derecho. Todo lo contrario, ¿no? El músculo pterigoideo interno está inervado por el pterigoideo interno, rama del maxilar inferior, y su movimiento esencial o importante es elevador de la mandíbula, con ligeros movimientos de lateralidad que va a dar, ligeros movimientos, ¿no? Su inserción dentro de la fosa pterigoidea, por debajo de la fosa escafoidea, ¿sí? En el ángulo de la cara interna del maxilar inferior, ¿sí? Y hasta el agujero por debajo del nervio dentario y en la cara posterior de la apófisis piramidal del palatino. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Qué otro músculo más importante? El pterigoideo interno. Su origen en la fosa pterigoidea, como lo pueden ver ahí. Aquí está, marcado. ¿Sí? Su función exclusiva es elevar la mandíbula y es activo en la protrusión. La contracción unilateral de esto produce la mediotrusión. ¿Sí? Está inervado por la rama pterigoidea medial del nervio mandibular, del quinto par craneal.
¿sí? Entonces, su función del pterigoideo interno importante es elevar la mandíbula y es activo en la protrusión. La contracción unilateral produce media protrusión. Eso vamos a ver más adelante en cinemática mandibular. Entonces, cuando tenemos el músculo temporal, masetero, pterigoideo, el músculo pterigoideo interno, son elementos que tienen características de posición de sus fibras, como podemos ver acá. Las direcciones casi son oblicuas, ¿sí? Casi rectas y oblicuas, donde van a tener un accionar diferente, como habíamos visto anteriormente. ¿Cuál es la acción exclusivamente de los músculos masticadores? Dar movimiento, dan elevación, protrusión, propulsión, movimientos de lateralidad, y así se realiza la masticación. Por tanto, cuando hablamos de estos movimientos mandibulares, gracias a los músculos masticadores, tenemos que entender cuál es su accionar, cuál es su movimiento que realizan y qué ocurre cuando, al ser haber músculos tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, qué pasa cuando uno se contrae y el otro se entra en relajación. ¿Qué ocurre con la mandíbula? ¿Qué movimiento se va a generar al hacer este movimiento unimuscular o de un solo lado? ¿Qué va a ocurrir? ¿Sí? Cuando hablamos de los músculos de la masticación, tenemos que, como hemos dicho que hemos visto suprayoideos, infrayoideos, y cuando hablamos de estos músculos supra y infrayoideos, tenemos que hablar del músculo miloideo, ¿sí? Que sobre todo está inervado con la rama del miloideo, rama del dentario inferior, y que al presentar estos movimientos, ¿sí? Su acción va a ser elevar el hueso ioides con la laringe y la lengua durante la deglución. Y su punto de apoyo va a ser el hueso ioides. Además, debemos decir que es depresor de la mandíbula o del maxilar inferior, es depresor. Cuando hablamos del músculo miloideo, también tenemos que hablar del ginioideo. Si bien es cierto, está en el piso de la boca y está inserto en la apófisis genis inferiores, como en la cara anterior del hueso ioides, su acción es bajar la mandíbula y contribuye también a la deglución. Cuando hablamos de estos músculos, tenemos que hablar también que estos músculos suprayoideos, el ginioideo, al encontrarse en la línea media, está relacionado por debajo con el miloideo y también con la mucosa sublingual, además del ginioideo y las glándulas sublinguales. ¿Cuál va a ser su acción sobre todo del ginioideo? Bueno, va a ser sobre todo depresor de la mandíbula, se va a fijar en la mandíbula y además es elevador del hueso ioides. Si bien es depresor de la mandíbula, también va a servir para elevar el hueso ioides, un accionar doble que tiene este músculo. Cuando hablamos del gástrico, del vientre anterior de este músculo, tenemos que decir que aparte de insertarse en la fosa digástrica en el borde inferior de la cara interna de la mandíbula, cerca de la sínfisis, también tenemos que ver que se inserta en el hueso ioides y también su acción es bajar la lengua y trabajar en la deglución. Cuando hablamos de estos músculos suprayoideos, de los digástricos, tenemos que decir que también tanto el vientre anterior como el vientre posterior tienen su accionar y al hacer el trabajo correspondiente de masticación, ¿sí? Vamos a tener una inervación y un accionar. Por ejemplo, la inervación es diferente en este caso, tomen en cuenta. El digástrico, el vientre posterior está inervado por las ramas del facial y el glosofaringio. En cambio, el vientre anterior está por el nervio del miloioideo, rama del nervio correspondiente. Su accionar, ¿cuál es? Aquí, por favor, tomen en cuenta este accionar. Es diferente. Cuando hablamos del digástrico, el vientre posterior arrastra el hueso ioides hacia atrás, ¿ya? Y el vientre anterior, fijándose al hueso ioides, baja el maxilar inferior, fijándose en el maxilar inferior, eleva el hueso ioides, ¿sí? Cuando hablamos de los movimientos mandibulares, tenemos que decir que existen, habíamos visto,
músculos depresores y elevadores, ya habíamos mencionado anteriormente. Depresores, habíamos dicho que es vientre anterior del digástrico, músculo ioideo, músculo genoideo, y además que los elevadores son los músculos temporales, mesenteros, pterigoideos internos, como parte importante. Los movimientos mandibulares son proyecciones hacia adelante, que se va a dar gracias a los dos pterigoideos externos. Tomen la atención, por favor, esto. Cuando se contraen simultáneamente. Y son o proyectan hacia atrás el maxilar inferior cuando el digástrico y las fibras horizontales del músculo temporal están funcionando. Deductores le decimos cuando empiezan a funcionar todos los músculos con los movimientos laterales que existe, haciendo una combinación de muchos músculos para hacer movimientos circulares, si quieren llamarlo así, cuando los pterigoideos internos y sobre todo los pterigoideos externos se van contrayendo alternadamente de un solo lado, ¿sí? Es como ejemplo cuando ustedes mastican el chicle, primero a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Eso se llama deducción, son movimientos combinados donde los músculos unilaterales, ¿sí?, se alternan. Van primero los pterigoideos internos, luego los externos, así. ¿Sí? Ese es un trabajo combinado. Cuando hablamos de estos movimientos mandibulares tenemos que hablar de la elevación, ¿sí?, la retracción, la protrusión, retrusión y los movimientos combinados de estas personas. Cuando hablamos de todo esto estamos hablando entonces de una combinación y una cinemática mandibular. Todos estos movimientos se deben gracias a los elementos óseos, musculares, nerviosos que presentan y a las características que nos va a dar la articulación temporomandibular. Este elemento va a ser esencial y va a tener relación directa con las piezas dentales. Cuando hablamos de oclusión, no solamente nos estamos refiriendo a la posición y a la forma que tengan las piezas dentales y su función. Estamos hablando de que las piezas van a estar relacionadas con la articulación temporomandibular y a su vez esta va a estar relacionada con los músculos masticadores y a la vez esto va a estar relacionado con la funcionalidad o la fisiología de la articulación temporomandibular, que van a permitir entender de que todas las piezas dentales y todos los elementos circundan, tanto los músculos del lado derecho y lado izquierdo y las ATMs del lado derecho y lado izquierdo, van a tener una armonía si es que queremos un paciente que no presente ningún tipo de patología de la ATM. Por tanto, en las clases posteriores vamos a ir revisando cada elemento, pero ya meticulosamente. Muy bien. Hasta aquí lo que es sistema estomatognático. Si tienen alguna pregunta, por favor. Bien. Muchas gracias por Doctor, buen día. esto. Sí, dígame. Quería dar un aviso. Sí, para poder, y a todos los que están participando, por favor, para incluirles en el Classroom, me han indicado del Departamento de Enseñanza que lo vamos a hacer a través de su correo. Entonces, voy a crear un formulario en Google, voy a enviar a Telegram, y eso, por favor, todos llenen sus datos personales, sus correos, números de celular, y verificando la lista les vamos a incluir en el Classroom. Les vamos a enviar una invitación a su correo. Eso, por favor. Muy bien, entonces no se olviden, jóvenes, se les va a mandar un formulario por Telegram, como decía el doctor. Llénenlo ahí, todos los datos y todas las preguntas que les hacen, su número de carnet, registro universitario seguramente entrará, su correo electrónico, sus datos personales, para que luego nosotros les vayamos agregando una vez que tengamos su correo electrónico, porque ese hecho es bien importante, les vamos a agregar. Y esos van a ser los únicos o el único medio de ingreso para nuestra aula. Y sobre eso nosotros vamos a guiar. No se olviden que después de eso hacemos siempre una depuración viendo algunas características y demás. Bien, gracias, doctor. Eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta más que tengan? No se olviden que los temas que estamos hablando están en los libros, guías y los libros que están en la carrera a disposición. El video también ya está a disposición de todos ustedes para que puedan darle un repaso, como la presentación. La presentación también se les va a subir de las diapositivas para que puedan hacer un repaso como un archivo PDF para que puedan revisar en nuestro
en nuestro Classroom que tenemos de la cátedra. Todos los temas y todos los videos están disponibles ahí para que puedan descargarlo y puedan repasarlo. ¿Sí? Obviamente vamos a bajar la calidad un poco para que puedan, no ocupen muchos megas y puedan tener la parte explicada, ya que la calidad a veces influye en los megas. Entonces vamos a reducir un poco los megas para que puedan descargarlo y no les consuma mucho de esto, ¿no? Muy bien, si no hay más preguntas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por